Bueno, ¿cómo se ve? Analíticamente ya vimos cómo operar vectores. Ya vimos suma y resta, ¿no? Qué fácil. Y combinaciones lineales. Las combinaciones lineales son estas. Cuando tienes una serie de sumas, restas y con escalares. Bien, esas son las combinaciones lineales. Muy fácil. Es tan sencillo, es como trabajar coordenadas. Bien, obviamente debes tener un orden. X, Y, Z. ¿Cómo es gráficamente la cosa? Gráficamente es diferente. Déjenme googlear rápidamente el método del polígono. ¿Cómo tú piensas? ¿Qué vectores eran? Eran menos 2,4 me parece. Y 3,4. Sí. Sí. Menos 2,5. Es menos 2,5. Bien. Vamos a representar en el plano cartesiano este par de vectores. No a escala, yo no sé dibujar escala. Menos 2,5 sería este vector. Este es el V. Y el 3,4 sería, imaginemos que este. No esta escala. Bien. ¿Cómo se ve gráficamente la suma de vectores? La suma voy a llamarle V más W, obviamente. Esta suma la puedes calcular con sus componentes, ¿verdad? Es sumar estas componentes y te va a dar 1,9. Localizas el vector. El vector va a andar por acá. Por aquí, más o menos. Este sería aproximadamente el vector suma. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Pues resulta que si tú aquí dibujas un paralelogramo, es decir, copias aquí el vector W, lo pegas y lo trasladas a la punta del vector V, ¿qué me falló ahí? Ahorita lo corregimos. Que coincide. Este punto debe estar aquí. ¿Bien? Y si tú copias el vector V, que es el otro sumando, lo pegas y lo trasladas al vector W de esta forma, estos vectores que hemos trasladado son equivalentes, ¿verdad?, a los originales, pero tienen un punto inicial diferente al origen. Nada más se trasladó. Pues resulta que el vector suma es la diagonal de este paralelogramo. ¿Sí? Este azul es este V más W. Bien, gráficamente es así. Sumar vectores es dibujar paralelogramos y las diagonales de este paralelogramo es el vector suma. Este método aplica nada más para dos vectores, gráficamente, para dos. Si yo tengo más vectores, debo dibujar polígonos a pares. Es decir, si tengo 10 vectores que sumar, debo hacer un paralelogramo por cada pareja. Tendría 5 paralelogramos. Y de esos 5 paralelogramos, hay 5 vectores suma. Luego, hacer parejas en esos vectores suma. Es decir, sumar 2 a 2, 2 a 2, y al final tener el vector resultante. No es práctico ese método. Este método no es práctico, se llama del paralelogramo. ¿Cuál es el método más práctico? Es el método del polígono. El método del polígono es una cosa. Déjenme comparto este canal. Porque me basta. ¿Qué es lo que pongo?
Este es del paralelogramo. Bien. Y solamente aplica para 2 vectores a la vez. No, no más. 3 no, ya explota. Entonces, no funciona. Sí funciona, pero es muy lento. Bien. ¿En qué consiste el método del polígono? Es esto. Tienes aquí varios vectores, A, B, C, D. Están en el plano cartesiano. El plano cartesiano imagina que es aquí donde empieza la imagen. ¿Sale? Bueno, no importa. Nos interesa sumar estos 4 vectores. El rojo, el azul, el verde y el amarillo. A esta suma vectorial le están llamando S, vector. Bien, la suma de vectores te da otro vector. Eso es correcto. Bien, ¿cómo sumar una cadena de vectores? Muy fácil. Aquí lo que se hace es, resulta que en álgebra elemental, si tú sumas X con Y, es lo mismo que sumar Y con X. Eso lo vemos en aritmética también. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Sumar A más B vector es lo mismo que sumar B más A vector. Es decir, la suma vectorial es conmutativa. No importa el orden en que sumes, el resultado es el mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Aquí forman una cadena. Lo vamos a construir. Bueno, ahí está. Toman primero el vector B. Tomas el vector que tú quieras, porque no importa el orden en que sumes, ¿verdad? Aquí deciden tomar primero el vector B y lo ponen aquí abajo. Aquí. Luego, ¿qué vector toman? Toman el vector A. El vector A, ¿qué es lo que hace? Lo trasladas. El punto inicial lo haces coincidir con el punto final del vector anterior, que fue el B, y quedaría así. Luego le pegas otro vector. Aquí decidieron tomar el C. No importa el orden, ¿vale? ¿Qué haces con el vector C? Lo trasladas, su punto inicial, y lo haces coincidir con el punto final del último vector, que fue en este caso el A, y quedaría orientado así. Y el último vector es D. Su punto inicial lo haces coincidir con el punto final del último vector, que fue C. Ya están los 4 vectores posicionados. Vas a cerrar la cadena. La cadena se cierra con un vector que va del punto inicial del primer vector que pusiste al punto final del último vector de esa cadena. ¿Bien? Y este vector S es la suma vectorial de los otros. El vector S reemplaza a estos 4 vectores. Tiene el mismo efecto. Imagina que son fuerzas. Es fuerza B más fuerza A más fuerza C más fuerza D, es una fuerza total. Y esa fuerza total equivale a la suma vectorial de estas pequeñas fuerzas. Es lo mismo. El polígono aquí tiene 5 lados. Cada lado es un vector. Y no es el único polígono que se puede formar. Se pueden tener otros. ¿A qué me refiero? Voy a empalmarlos así. Bien. Vamos a hacer esta suma vectorial, pero en ese orden, A, B, C, D, y veamos si se obtiene el mismo. ¿Qué es lo que hago? Copio. Aquí está mi vectora, que es el rojo. Luego le sigue la B. Bien, copio, pego. ¿Qué es lo que hago? Su punto inicial lo hago coincidir con el punto final del último vector. Bien. Obviamente, el origen debe estar aquí. Este es mi origen. ¿Vale? El que sigue es el C. El vector C es el verde. Este de aquí. Así. Bien. Lo haces coincidir. Último vector es el D, que es el amarillo. Y tienes esto. ¿Sale? Casi toca la. Bueno, el vector suma es aquel que va del punto inicial del primer vector, aquí, al punto final del último de esta cadena. Es el que cierra. Y sería más o menos este. Este es el vector S. Bien. Aquí se tiene un polígono diferente.
pero la resultante de este polígono es el mismo de acá. Exactamente el mismo. Bien. Puedes cambiar el orden en que tú sumes estos vectores. A lo mejor primero sumo C, ¿vale? Así. Y luego le pongo el B, así. Después se me ocurre el A, porque sí. Así, así. Y al último, el D, así. El polígono es diferente, pero la resultante, fíjate, no va a cambiar. Siempre es la misma. Este es el método del polígono y es general. Aplica para cualquier cantidad de vectores. No se te olvide colocar todos, ¿vale? Solamente hay que trasladar vectores y se acabó. Eso es todo. Una cadena. Esto se llama método del polígono. A ver si reconozco que no se entiende. Método del polígono. Bien. Muy fácil. Son métodos gráficos de vectores, pero no los vamos a usar, porque nosotros no van a ser ingenieros. Entonces, ¿quién va a tener tiempo de estar trazando correctamente estos vectores? Pues no, entonces lo vamos a hacer analítico. Nada más les menciono, existen métodos gráficos para hacerlo, sí, pero no son recomendables, ya que si te pasas por un tantito, pues ya la escala falla, tus normas fallan, todo se echa a perder. Bien, entonces gráficamente necesitas ser muy bueno en el trazado. No lo que no sea, pero mejor lo vemos por la segura. La segura es el método analítico, que es todo esto, las puntitas de aquí arriba. Bien, eso es mucho más eficiente. Bien, ¿qué otra cosa? Hay propiedades con los vectores. Aquí hay una tabla, se las explico. Este es de Larson. Aquí los vectores los notan con negritas. Aquí U, V y W son vectores en el plano. Pueden estar en el espacio, no importa. Y las letras C y D, no en negritas, son escalares, ¿vale? La propiedad 1 te dice que la suma de U con V es lo mismo que la suma que V con U. Eso es lo que yo te decía, el orden de los sumandos no altera el resultado. Esto se llama propiedad conmutativa. Asociativa es cuando tienes un grupo de vectores sumado con otro vector. Tú puedes agrupar vectores como quieras, ¿bien? Aquí en el grupo UV se deshace y se forma un grupo nuevo con VW, pero es lo mismo que sumar esto. Puedes formar grupos, ¿bien? Es la propiedad asociativa. Existe el vector cero. No lo hemos visto, pero ¿quién es el vector cero? El vector cero en una dimensión, pues sería nada más componente x, 0. El vector 0 en 2 dimensiones sería 0 en x, 0 en y. En 3 dimensiones, el vector 0 sería 0 en x, 0 en y, 0 en z. ¿Bien? Y así sucesivamente. El vector 0 en cualquier espacio es 0 en todos sus componentes. Eso es todo. Entonces, si tú sumas un vector, el que sea, con el 0 no contribuye. Bien, y te da el vector. Aquí esta ya la hemos visto. ¿Qué pasa si tú sumas el vector con su negativo? Vas y regresas, ¿verdad? No llegas a nada. Te da el vector 0, el vector nulo. Bueno, estas aquí tienen sus nombres, propiedad de identidad aditiva, el inverso aditivo. Esto es asociatividad también. Cuando tienes un escalar, C, multiplicado por otro escalar, que a su vez multiplica un vector, equivale a multiplicar primero los escalares. Imagina que aquí es 2 veces el triple del vector U. Aunque es lo mismo que 2 veces 3, y eso por el vector U. Es decir, 6 veces. Bien. Tú puedes agrupar los escalares como quieras. De hecho, esta propiedad la utilizamos por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en este ejemplo, mira.
¿Qué fue lo que hicimos? Primero multiplicar el 3 por el menos 2, luego 3 por 3. Esta fue la propiedad que aplicamos. ¿Bien? Y estas propiedades son de álgebra elemental. También se cumplen algunas, no todas, para vectores. Cuando tú tienes una suma de escalares que multiplican un vector, es lo mismo que distribuir. Tomas el vector u y lo que hace es distribuirlo en esta suma. Y se abre de esta forma. Bien, propiedad distributiva. Otra propiedad distributiva puede ser que tú tengas un escalar fuera de una suma vectorial. Pues lo introduces de esta manera y se abre de esta otra. Si tú multiplicas la unidad por el vector u, pues te da el mismo vector. Si multiplicas el 0 escalar por el vector u, te da el 0 vector. Bien, aquí cuidado. No es lo mismo 0 escalar que 0 vector. 0 escalar es el número 0. 0 vector es una especie de coordenada en donde todas sus componentes son nulas. No es lo mismo. Ten mucho cuidado con eso, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si tú tienes 0 veces el vector A es un escalar por un vector, me va a dar un vector y este vector es el vector 0. No se te ocurra hacer esto. Bien, esto de aquí es incorrecto, ya que el producto de un escalar por un vector te da un vector. Y aquí estás diciendo que te da un escalar. Incorrecto. Falso. ¿Dudas? No, profe. No, muy claro. No, Bueno, creo que no, creo que no. No. vamos a pasar a asistencia.